Vamos a trabajar con perspectiva cónica a un punto de fuga. Tenemos nuestra línea de horizonte, línea de tierra y línea de cuadro. Vamos a colocar nuestro objeto y vamos a colocar el rayo principal de visión, que es la dirección en la cual se ubica nuestro observador. El observador se ubica a una distancia de la línea de cuadro que le permita encuadrar dentro de un valor angular todo el objeto a dibujar. En la intersección del rayo principal de visión y la línea de horizonte vamos a encontrar nuestro punto principal de visión o punto de fuga. Cuando hablamos de encuadre, ¿de qué estamos hablando? De el ángulo que representa el ángulo de la visión. Nosotros cuando trabajamos perspectivas cónicas estamos contemplando la deformación que hace el ojo de nuestros objetos. Entonces podemos trabajar con 30 grados, encuadrando a 15 grados a cada lado del rayo principal de visión, a 45 grados con dos ángulos iguales, o 45 grados contemplando 15 grados de un lado y 30 del otro. ¿Cómo sigue el método? Tenemos ya nuestro objeto encuadrado y vamos a llevar las líneas perpendiculares hacia la línea de tierra. Una vez que se encuentran con la línea de tierra, vamos a fugar esas dos líneas, que son las aristas de mi volumen, que son perpendiculares a la línea de tierra y por lo tanto van hacia el punto de fuga. Para saber a qué distancia estamos de la línea de cuadro de esas rectas, vamos a llevar estos puntos hacia el observador o punto de vista, y en la intersección con la línea de cuadro las vamos a llevar perpendicular hacia la línea que ya está fugada. Ahí vamos a obtener la distancia y, completando el gráfico con las líneas paralelas, que son las líneas que componen a mi cuerpo, que son paralelas a la línea de cuadro, cuando las represento en la perspectiva también son paralelas a la línea de cuadro y a la línea de tierra. Entonces ahí tenemos la base de mi cubo. Ahora vamos a trabajar cómo llevamos la altura. La altura está en verdadera magnitud siempre sobre la línea de tierra. Entonces, si yo tengo 3 metros, o la altura que sea, sobre la línea de tierra, y el objeto está alejado de nuestra línea de cuadro, la altura va a ir disminuyendo. Entonces, vamos a fugar esa altura que en verdadera magnitud está sobre la línea de tierra, pero mi volumen comienza un poquito más atrás, y vamos a elevar estos puntos obteniendo la cara lateral del volumen. Una vez que tenemos eso, completamos el gráfico con líneas paralelas a la línea de tierra y con las líneas verticales. Una vez que está graficado, vamos a darle los espesores que corresponden a las líneas, y vamos a tener en cuenta que las líneas que están por detrás se representan con líneas de trazos y espacios, y las líneas visibles son líneas continuas. Para realizar la perspectiva tenemos varias opciones a la hora de ubicar nuestro objeto. En este caso vamos a ver la ubicación respecto al rayo principal de visión. Podemos centrar el objeto respecto al rayo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Esto me permite no alejar tanto al observador. ¿Cuál es la particularidad que tiene cuando realizo la perspectiva? Que la mayoría de las aristas que componen a mi volumen quedan como aristas no visibles, entonces aparecen en líneas de trazo. Cuando yo quiero ver el lateral de mi volumen, lo que tengo que hacer es ponerlo hacia los lados del rayo principal de visión. Eso me obliga a hacer un encuadre desde más abajo, digamos, con mayor distancia entre el observador y la línea de cuadro. Cuando pongo al observador a mayor distancia del rayo principal de visión, lo que ocurre es que el encuadre, si quisiera conservar a 30 grados, me tendría que ir bastante más lejos de la línea de cuadro, y ahí podemos sí
utilizar la opción del ángulo 45 grados para poder realizar el encuadre y ver con mayor claridad el lateral de mi volumen en la perspectiva. Esas son las tres opciones respecto al rayo principal de visión. Tenemos varias opciones para ubicarlo en relación a la línea de cuadro. Si yo coloco el objeto atrás de la línea de cuadro, voy a tener una perspectiva más pequeña porque la verdadera magnitud va a estar sobre la línea de tierra. Cuando yo coloco el objeto que toque en alguna de sus caras o que por la mitad sea atravesado por la línea de cuadro, lo que tengo es la verdadera magnitud en la parte, ya sea en una de las aristas, si esto estuviese apoyado sobre la línea de cuadro, o en este caso, en el área que estaría seccionada, entre comillas, tendríamos la verdadera magnitud del volumen. Entonces, todo lo que esté por delante de la línea de cuadro va a tener una mayor dimensión y todo lo que esté por detrás de la línea de cuadro va a tener una menor dimensión. Cuando yo ubico enteramente el volumen por debajo de la línea de cuadro, lo que voy a obtener es un objeto de mayores dimensiones en la perspectiva. A la hora de definir cuál es la mejor ubicación para mi objeto, también puedo definir la ubicación de la línea de horizonte. Cuando yo ubico la línea de horizonte por encima de la altura del objeto, lo que tengo es una perspectiva vuelo de pájaro en la que voy a observar el techo de mi cubito o del objeto arquitectónico o del cuerpo que elijan. Cuando yo elijo poner la línea de horizonte coincidente con la altura del volumen, no voy a ver la vista superior, no voy a ver el techo del volumen. Y cuando yo elijo poner la línea de horizonte por debajo de la altura, es lo que normalmente llamaríamos una perspectiva a la altura del observador, en la que las aristas fugan y uno ve como vería en la realidad un objeto arquitectónico. Estas son las opciones, siempre tienen que elegir la que los ayude a mostrar de mejor manera el objeto a dibujar.